La cafetera no zumbaba. Eso fue lo primero. Un pequeño detalle, pero desbarató todo lo que conocía. Estaba en mi cocina, el 10 de julio de 2025, con la luz del sol rayando el suelo. El reloj digital parpadeaba, muerto por un corte de energía. Pero fue el silencio lo verdaderamente profundo. No la quietud de la mañana, sino un vacío pesado y antinatural. Caminé hacia la ventana, esperando vida, viajeros, trenes, perros ladrando. Nada. La calle de abajo estaba congelada, sin movimiento, sin sonido. Era como si el mundo hubiera sido silenciado. Un extraño miedo se enroscó en mi estómago. Esto no era paz, era la quietud de una tumba. Mi propia respiración sonaba fuerte, desesperada por cualquier señal de vida. Una tos, una sirena, un televisor. El silencio se mantuvo, absoluto. Sentí que estaba viendo una réplica perfecta de mi mundo, pero vacía de gente. El sol salió, indiferente a mi pánico. Quizás era un sueño. Me pellizqué. El dolor era real. El silencio no se rompió. Estaba despierto. Esto era real. La cafetera permaneció en silencio. La ciudad de afuera era un pueblo fantasma, y la primera pregunta aterradora se formó. ¿Dónde está todo el mundo? El mundo, antes familiar, de repente era ajeno. Mi confusión se convirtió en desesperación. Tenía que encontrar a alguien, a cualquiera. Me vestí rápidamente, con el corazón latiendo, y salí corriendo, gritando al vacío. Mi voz se desvaneció, tragada por el silencio del concreto y el vidrio. Corrí por calles que parecían un museo de una civilización perdida. Coches abandonados a mitad del viaje, la bicicleta de un niño con un globo rojo, cafeterías con tazas a medio vaciar. Grité, pero solo la quietud hueca respondió. El centro de la ciudad, la estación de tren, lugares que deberían haber estado vivos, eran ahora vastas y vacías cavernas. Tableros de salida congelados, trenes en silencio, cada asiento vacío un grito. El mundo era un escenario, pero el elenco había desaparecido. La esperanza se desvaneció, reemplazada por un frío pavor. Era un astronauta en mi propio planeta, explorando un mundo vacío de vida. El sol alcanzó su cenit sin ofrecer respuestas. Me detuve en una vasta y vacía plaza, rodeado de rascacielos silenciosos. Era un único punto de vida en un mundo de materia inerte. La pregunta cambió. ¿Soy el único? El silencio era ahora mi único compañero. El segundo día amaneció con el mismo silencio. El shock se desvaneció, reemplazado por una extraña sensación de libertad. Sin reglas, sin leyes, sin expectativas, solo yo y el mundo. Tomé lo que quise, conduje cualquier coche, puse música en salones vacíos. Por un momento me sentí poderoso, un dios en un reino silencioso. Pero la emoción se desvaneció rápidamente. El coche deportivo era solo una máquina, el festín insípido, la música triste. La libertad no significaba nada sin alguien con quien compartirla. El mundo se convirtió en una hermosa y vacía prisión. El poder se convirtió en desesperación. Era un fantasma, libre de moverme pero incapaz de conectar. El peso de la soledad oprimía, más pesado que cualquier ley. Al tercer día, la libertad dio paso al pavor. El silencio era una presencia, amplificando mi insignificancia. Yo era el único testigo de amaneceres, atardeceres, el viento en los árboles. Sin una audiencia, mis acciones se sentían irreales, como un sueño. Mi reflejo me sobresaltó, un rostro que nunca volvería a ver.
Mi existencia era un secreto, la carga inmensa. Yo era el último recuerdo de risas, amor, ambición. Busqué conexión en fotografías de extraños, imaginando sus vidas. El mundo sin un testigo es un espejo que no refleja nada. El silencio se filtró dentro, llenando cada parte de mí. Mi mente se rebeló contra la soledad. Empecé a hablar conmigo mismo, narrando mis acciones, para una audiencia invisible. Surgieron compañeros imaginarios. El profesor, María, cada uno con su propia voz. Se convirtieron en mi consejo, mi familia, mi equipo. Les puse lugares en la cena, les conté los eventos del día, escuché sus respuestas imaginadas. Este acto de creación me mantuvo cuerdo, una defensa contra la locura. Sabía que no eran reales, pero su presencia era un consuelo. La cordura era supervivencia, y mi mente construyó andamios para soportar. Absurdo, quizás, pero necesario. En este nuevo mundo, la imaginación era mi salvavidas. Un nuevo miedo se coló. El miedo a olvidar lo que significaba ser humano. Las palabras se sentían extrañas. Los recuerdos se desvanecían. Leía en voz alta a diario. Caminaba por los pasillos de la biblioteca. Recitaba poesía a mis amigos imaginarios. Veía películas antiguas. Estudiaba gestos, risas, discusiones. Me aferraba a álbumes de fotos, repitiendo nombres e historias, desesperado por mantener vivos los recuerdos. Cada repetición se sentía más delgada, la resonancia emocional desvaneciéndose. Me convertí en el último archivo, la última biblioteca viviente. Si yo olvidaba, la humanidad se habría ido de verdad. La responsabilidad era inmensa. Tenía que recordar, incluso mientras la soledad amenazaba con borrarlo todo. A medida que los días se convirtieron en semanas, la pregunta cambió de cómo a por qué. ¿Por qué yo? ¿Fue un accidente cósmico o fui elegido? ¿Era un experimento, una rata en un laberinto, observada por ojos invisibles? ¿Era una simulación, un fallo en el código? Todo se sentía real. Hambre, frío, soledad. ¿Era una prueba, un juicio final para la humanidad? No llegaron respuestas, solo la monumental tarea de justificar mi existencia. En el silencio resonante, enfrenté el vacío. Al final, una verdad permanece. Una persona no está destinada a estar sola. Nos definen nuestras conexiones, nuestro lugar en un todo más grande. Un mundo sin gente es solo un telón de fondo, un escenario para una obra nunca representada. El peligro no es solo la locura, sino olvidar esta verdad. El espíritu humano se forja en comunidad, no en aislamiento. Estoy en una azotea, viendo el anochecer sobre la ciudad silenciosa, sin luces, sin risas, solo el viento y el tiempo. Soy el último eco de una sinfonía desvanecida. Si despertaras a este silencio, ¿qué harías? ¿En quién te convertirías? La pregunta es tuya ahora, en la gran e interminable quietud.